Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo arrancaron eh, este, estas últimas clases? ¿Cómo se vienen organizando con los grupos, con las presentaciones? Recuerden que esta entrega es para la próxima clase, para la clase número 10. Por eso justamente tienen la pestaña de trabajo práctico solo para que presenten el trabajo. ¿Sí? Eh, es muy importante que, perdón, que ahí está. Es muy importante que tengan en cuenta que eh, el trabajo en grupo es muy importante para la educación en general, así que vayan acostumbrándose a la idea de trabajando en grupo. Igual supongo que es algo que no les debe costar mucho. Bien, hoy vamos a trabajar con el capítulo número 2 de la educación como industria del deseo de Joan Ferrer Prat. Vamos a trabajar nosotros exclusivamente con el capítulo número 2. Para que tengan en cuenta, este texto que vamos a ver en la clase de hoy va muy en relación con los textos que vimos en la unidad número 3 y un poco con lo que vamos viendo, ¿sí? Partan de ahí. Bien, la educación como conflicto. Eh, la educación en sí siempre genera un tipo de desencuentro. Eh, siempre nosotros estamos en constante conflicto con nuestros estudiantes, con la escuela, con los padres. Es un espacio de conflicto por las cosas que van sucediendo alrededor, el contexto, la historia. Son muchas cosas que van pasando. ¿Qué fue el conflicto que nos tiene ahora brindando esta clase grabada? La pandemia COVID-19 eh, fue uno de los espacios de conflicto donde más trabajamos los docentes y las familias, ¿no? Obviamente, pero fue un espacio donde nosotros tuvimos que readaptarnos y repensar nuestra didáctica al momento de plantear la clase, plantearle al estudiante un desafío cognitivo, un aprendizaje constructivo desde una pantalla. Es muy difícil, mucho más para los chicos de inicial y de primaria, donde además este tema de la socialización es muy importante para su desarrollo social como persona, ¿sí? Acá vemos en la presentación que les dejé dos partes. Por un lado tenemos a la seño de inicial, grabándose, como yo estoy ahora grabándoles este video, grabándose para mandarle uno a los chicos, un video a los chicos, presentando su clase, tratando de llevar lo que ella daba en el aula a una grabación, que es muy difícil, pero bueno. Y por otro lado, vemos a la madre con un palo de escoba teniéndolo ahí al chico para que estudie. Qué tema difícil, los padres, ser padres en esta pandemia. Creo que muchos la padecieron mucho en ese sentido. Eh, bueno, como lo vimos en el capítulo de Candela, nosotros como docentes somos mediadores del conocimiento, ¿sí? ¿Y cómo nosotros trabajamos en, en este conflicto?
este conflicto que fue la pandemia, exactamente. ¿Cómo pasamos de ser esos mediadores del conocimiento en los que nos andamos en transformar ese contenido escolar, en transformarlo de forma tal de que el estudiante lo pueda comprender? ¿Cómo hacemos en todos estos espacios de conflicto? ¿Cómo lo logramos? ¿Cuál es el, el sentido? El educador siempre, sea en el aula, sea por estos medios, siempre va a ser un mediador de estos conflictos. ¿Por qué? Porque por un lado también va a intentar resolver, va a intentar armarse dentro de los conflictos que ocurren dentro del aula o dentro de su ámbito educativo. A ver, ¿a qué voy con esto? Los docentes, dentro de esta pandemia, nos tuvimos que rearmar de vuelta, tuvimos que reaprender un montón de cosas y tratar de ser esos mediadores a través de una pantalla, ¿sí? Es un tema muy difícil, muy complejo tratar de proponer espacios donde, además de nosotros, tener que eh, ser quien resuelva estos conflictos, nosotros también tenemos que crear conflictos cognitivos para que el estudiante pueda tener su aprendizaje. Que no digo que no se pueda hacer a través de una pantalla y a través de las TIC, sino que era muy difícil para el que no estaba acostumbrado, más para los docentes de primaria, porque ellos mucho más estaban acostumbrados a estar en el aula toda la mañana, toda la tarde, todo el día, depende eh, el tiempo donde la jornada que tuvieran, estar adentro del aula con sus estudiantes, teniendo el feedback todo el tiempo, ya controlando desde más cerca cómo se va dando este proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y a través de una pantalla muchas veces esto se complicaba. Pero bueno, como docentes tuvimos que volver a replantearnos nuestras ideas, nuestra forma de pensar la clase y poder amoldarla a esta nueva etapa esta nueva vida que se nos planteó por el COVID. Bueno, en un momento de la pandemia aparece la tecnología. Y no la tecnología como mediación en la educación. Yo creo que desde mi perspectiva tiene mucha más presencia ahora que lo que tenía antes. Si bien antes había una aplicación de la tecnología, nunca servía mucho. El docente no estaba acostumbrado a trabajar con la tecnología. Fue algo que apareció cuando apareció en su momento, y apareció no como las TICs, como la hoy la conocemos, sino apareció como, ya les digo, bueno, cuestión, apareció con un nombre que se llama medios audiovisuales, no me salía el nombre, perdón. Medios audiovisuales. ¿A qué les remite medios audiovisuales? ¿Y a qué les remite la tecnología como mediación? Porque son las dos cosas totalmente distintas, pero que van refiriendo más o menos a lo mismo. Las TICs y los medios audiovisuales referían más o menos a los mismos, aunque no tuvieran nada que ver el uno con la otra. Al momento de llegar las TICs al ámbito educativo, siempre obviamente había dos miradas
súper arraigadas a esta nueva postura, ¿sí? La tecnología en todos estos años, hasta que vino la pandemia, siempre estuvo en un entredicho, porque había una mirada mucho más fetichista, plantea el autor, que lleva a pensar que es lo mejor que te puede pasar en la vida, la tecnología para trabajar con tus estudiantes, porque al ser algo nuevo, al ser algo actual, era algo de lo que los chicos se iban a aprender y, y, y eso me iba a ayudar a mí como docente a trabajar en el aula, cuando no era así. No era así, no es que la tecnología venía a salvarte la vida. La tecnología sí servía para trabajar como mediación, para ayudarme. Si yo soy mediador del conocimiento, la tecnología tenía que ser ese mediador también entre ayudarme a ser el mediador entre el estudiante y yo, ¿sí? Me tiene que ayudar, tiene que ser una herramienta para ayudarme a que este contenido que yo le quiero dar al estudiante, estoy mediando entre el conocimiento escolar y el estudiante, tratando de que él entienda esto. Bueno, la tecnología venía a este punto a mediar entre el docente y el estudiante, tratando de que ese conocimiento que se iba desquebrajando, rearmando, para que el estudiante lo entienda, pudiera ser más rápido, pudiera tener otro entendimiento, que pudiera capaz entrar más, va por ahí. Pero no es así. El tema de la tecnología y de las TICs, si bien es una oportunidad gigante que nos da al hecho de poder generar nuevos contenidos, de poder almacenar más información, eh, manipularla, distribuirla. Eh, siempre, siempre esto, el uso de la tecnología, va a estar condicionada por el interés de quien la manipula. ¿A qué me refiero con eso? Si yo bien le estuve diciendo, ¿qué pasa hasta pre-COVID? ¿Qué era lo que sucedía? Pre-COVID había computadoras, había proyectores, eh, ¿qué más? Y nos quedamos sin ideas dentro de las aulas. ¿Qué más podemos hacer con los chicos? La tele, vamos a ver una película y vamos a trabajar sobre eso. Vamos a trabajar con una presentación PowerPoint. Era muy difícil nosotros el tema de trabajar con la tecnología. Había muchos docentes que ya no planificaban sus clases en relación a las herramientas que teníamos dentro del aula. También entiendo que hay muchos lugares donde las condiciones de la escuela no permiten quizás tener estas herramientas para trabajar en el aula. Pero tampoco era algo que los docentes de por sí tuviéramos en cuenta al momento de planificar. Era algo que no estaba, que ni se nos ocurría. Y se nos ocurría el hecho de que, obviamente, que las tecnologías las tenemos que trabajar en clase, no afuera del aula. Se trabaja en clase. Y nos íbamos por ahí. Entonces, no. La tecnología es eficiente, sí, ayuda a la comprensión de los estudiantes, pero va a depender mucho del docente, del interés del docente que lo aplique. Si no, el hecho de que mandes a un pibe a ver un video de YouTube termina siendo lo mismo que le pusieras una película en el aula y, y ya, le vamos a hacer unas preguntas. Tiene que tener
otro enfoque, otra mirada. Bien. Otra cuestión, la interacción. La interacción que nosotros tenemos al momento de utilizar las TICs, ¿no? ¿Cómo vienen a nosotras? ¿Cómo las trabajamos? ¿Cómo las usamos? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? ¿Sabemos usarla? ¿No sabemos? ¿Qué uso le damos? Mucho pasó en la pandemia el hecho de el docente, como hacemos ahora, mucho docente que se graba, manda un video y ya. Es unidireccional. Que te estén mirando a vos, que ustedes me estén mirando a mí o que estén mirando en la tele es exactamente lo mismo, porque no hay una interacción entre nosotros. No, no hay nada. Entonces ahí también es donde hay que poner el foco, en la interacción y al uso que yo le doy a las TICs, ¿sí? Si yo tengo, pero lo ejemplifico conmigo. Yo les mando este video, ustedes están mirándome como si fuera la tele, por YouTube. Ustedes pueden comunicarse conmigo con el foro, nosotros tenemos una comunicación, con mail, por mail, lo que sea. Podemos hablar, podemos tener un ida y vuelta, quizás que no nos permite el hecho de grabar un video, no nos permite la interacción que puede darse dentro del aula. Pero nosotros estamos en una comunicación constante, que quizás en la pandemia hubo mucho de esto, pero no hubo mucho de este ida y vuelta, sino más de que sentarlo al pibe, que vea, que haga y que mande la tarea. Y ya. Me parece que son dos cosas totalmente disparatadas. Bien. Vamos a, para terminar, ya hoy, vamos a ver las posibilidades y los límites de la tecnología. ¿Sí? Hay dos posturas que son totalmente conocidas. Una es la sociedad del conocimiento. ¿Qué plantea la sociedad del conocimiento? Lleva mucho más a esta fascinación de las tecnologías, eh, pensando en que vamos a convertirnos en una sociedad mucho más avanzada a partir de su uso, su utilización. Los pibes van a entender más, van a ser muy inteligentes, van a entender un montón de cosas, tenemos que ir por ahí. Puede ser que no, es muy a criterio, yo creo que tiene que haber mucho el tema de interacción, el saber usarlo, eh, la gana, el interés que le ponga el docente en utilizar las diferentes herramientas que te dan las TICs, que están buenísimas y que nosotros aprendimos en pandemia, que hay muchas herramientas para trabajar que están buenísimas, pero depende mucho, mucho de el docente, ¿sí? Bien. Bueno, básicamente es eso. Después hay algo que notamos mucho, mucho, pero mucho en la pandemia, fue justamente la brecha digital que hay. ¿Qué pasó acá? Terminamos, gran parte de todos, replicando lo que hacíamos en el aula. A ver si lo podemos ver un poquito más grande esto. Ahí está. Quiero que vean los memes que les traje. Como docentes, como personas, más que como docentes, hay mucha gente que no se lleva con las tecnologías. No porque no las quiera, hay algunas que sí, algunas que no, no las entienden.
no saben cómo usarla, no saben el uso que pueden darle, qué tan beneficioso puede ser para sus clases. Eso es muy difícil. Eh, y, y es algo que encontramos mucho en las pandemias. Como ven en la primera imagen, que se encuentran las diferencias, año 1980, año 2020. Eh, ¿Qué estamos viendo? A una profe con un pizarrón, trasladando lo mismo que hacía en el aula a un video. Es lo que yo les estaba diciendo antes. El tema de que no haya interacción con los estudiantes hace que se transforme en un programa de tele. Es unidireccional. Los pies solamente ven, ven sin entender lo que están viendo. Al lado tenemos la misma situación. Una seño con el cartel del abecedario, grabándose, mientras le da eh, la, la, mientras le da la clase a los chicos. Esta habría que ver si está grabándose eh, o está en vivo, en videollamada. Nunca lo sabremos. Pero tendemos a repetir igualmente que sea en videollamado, que sea sea un video grabado, tendemos a repetir lo que ocurre en el aula. El monólogo, el yo explico con un pizarrón y ya. Y del otro lado escuchan, entienden, copian y listo. Abajo hay dos cuestiones que son muy, 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 muy de la pandemia. Primero, tenemos este de acá abajo, creo que lo conocen. Dice, ¿alguien quiere aportar algo a la clase? Y todos los micrófonos muteados. Me parece buenísima el concepto porque fue también gran parte de lo que pasó. Eh, Ustedes saben que en el aula siempre hay un compañero que aporta, siempre, siempre, igual por las videollamadas también, ¿eh? Pero lo que sucedió en gran parte que todas las clases que se fueron dando por Zoom, Meet, Jitsi y sus derivados, eh, los alumnos tenían la cámara apagada y el micrófono apagado y nadie quería hablar, porque además el hecho de hablar en clase lo que conlleva también es que tengas buena conexión de internet, que no se te corte, que no tengas delay, son muchas, muchas cuestiones a tener en cuenta. Y por otro lado, acá tenemos otro meme que dice, profes en 2019, ¿quién me ayuda a aprender el proyector? Y el profe del 2020, ya les dejé en el campus los 7 PDF de esta semana, cuestionario, videos de YouTube, mañana a las 6 a.m., clase por Zoom. Me parece un montón, pero entienden el concepto, ¿no? De cómo fuimos cambiando, cómo fuimos reaprendiendo y reacomodándonos a estos nuevos espacios donde estamos trabajando. La pandemia nos dejó muchas cosas malas, pero lo que nos dejó de bueno es que nos empezamos a amigar mucho más con las tecnologías y con las herramientas que nos da la tecnología. Porque tengan en cuenta que la tecnología no es solamente una cámara y me grabo y ya. Hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para trabajar. Es un universo completamente gigante donde la cantidad de opciones son miles y que es un espacio muy lindo y muy bueno con el cual trabajar. Obviamente que en el aula también, pero es algo que tenemos que empezar a amigarnos mucho más. ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy.
Espero que les vaya bien, que sigan trabajando con su trabajo práctico. Espero que ya tengan los grupos, que ya hayan empezado. Recuerden que la presentación que tienen que hacer la tienen que colgar en debajo del buzón de entrega, ¿sí? Ahí lo cuelgan. Ahí cuelgan una presentación, las que les resulte más cómodo. Si es un PPT, si es una presentación en Canva, sea. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Chao.